Esta es una transmisión simultánea para las plataformas YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Futuros Creativos Podcast, con Fernanda Rocha y John Black. Bienvenidos a este enlace en todas las plataformas de streaming y simultáneamente en el podcast Futuros Creativos, en donde hablamos del tema más importante de la semana. Así que Fernanda Rocha, cuéntanos qué tienes el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a abordar cuáles son los 4 riesgos ocultos a la hora de utilizar inteligencia artificial, pero no solo eso, sino que también vamos a decir cómo podemos abordarlos. Así que vamos a hablar. ¿Qué te parece si hacemos un resumen rápido de los 4 principales riesgos y vamos atacándolo uno a uno? El primer riesgo es que la inteligencia artificial no reduce el trabajo, sino que lo intensifica. El segundo es que cuando usamos la inteligencia artificial, nuestro cerebro comienza a freírse. El tercero es que los modelos de lenguaje manipulan a los usuarios con ciertas palabras y técnicas para poder satisfacerlos mejor. Y por último, una investigación que nos dice cómo usar la inteligencia artificial puede frenar la innovación en lugar de acelerarla. Ok, pues vamos a hablar de ellos profundamente uno a uno en el tiempo que tenemos en este enlace en vivo. Así que abordamos el de la IA no reduce el trabajo, sino que lo intensifica. Bueno, en este momento, muchas empresas, por supuesto que están preocupadas por cómo animar a más empleados a usar inteligencia artificial. Y eso lo estamos viviendo de primera mano con diferentes empresas con las que estamos colaborando. Después de todo, al final del día, la promesa de la inteligencia artificial es que justo va a reducir los tiempos, aumentar la productividad, aumentar la rentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la pregunta aquí es más bien si las empresas están preparadas para lo que puede ocurrir si no consiguen esto. Y esa es una gran pregunta porque no hay un plan B en este momento. Es de, si la IA falla en todas sus promesas, ¿qué vamos a hacer como empresas? Ahora, cuando decimos que la inteligencia artificial está intensificando el trabajo en lugar de ahorrárnoslo como se había prometido al inicio, es por lo siguiente. Primero, porque hay una expansión de tareas. ¿Qué quiere decir? Que como la inteligencia artificial supuestamente puede suplir algunas lagunas de conocimiento, los empleados asumieron responsabilidades que antes le correspondían a otras personas, ¿no? Entonces ahora ya tengo que hacer mi chamba más 10 veces otras cosas, porque se supone que ya al tener IA, si yo estoy en el área de contenidos y producía 10 contenidos al mes, ahora puedo producir 100, ¿no? Por ejemplo. Y ese es un problema que no pudimos resolver desde que Netflix estaba. Ante la demanda de opciones, de cosas que podemos hacer, los humanos nos sentimos acorralados y es de ¿cuál decido? Y eso también, esa expansión de opciones y tareas, nulifica la toma de decisiones. Y además de que la nulifica, hace que los empleados estén ahora con un burnout increíble, mayor al que estábamos antes, porque tengo que experimentar esto y hacer aquello y además entregar estas cosas, etcétera, etcétera. Entonces se va amplificando la demanda de tareas que tu jefe quiere que tú hagas, ¿no? O tú mismo si eres emprendedor y eres tu propio jefe. Segundo, hay una frontera bien difusa entre la vida personal y la vida profesional, y eso siempre ha habido antes de la inteligencia artificial, pero ahora con IA, como facilita de cierto modo iniciar las tareas, pues ya no puedes parar. O sea, aunque son cosas del trabajo, ahí he visto mucha gente en diferentes lugares, por ejemplo, a la entrada del cine, haciendo cosas con IA así como obsesos, como no, tengo que acabar, ¿no? Inclusive en la espera del cine, Fer, hay gente que está dictándole sí, cosas a su IA. Es que por eso lo digo, porque lo he escuchado. Y es como, seguramente tiene asistente. No, es IA. Entonces, algunas personas han declarado abiertamente darse cuenta que cuando están trabajando con inteligencia artificial no descansan, no rompen los tiempos de, bueno, ya terminé de trabajar, me voy a mi casa, sino que van en el camino ahora que puedes hablar con la inteligencia artificial y siguen trabajando. Y no es que avancen más, porque eso sería, digamos que lo positivo, sino que se hace como una iteración infinita que nunca termina, ¿no? Y que te puede acompañar a todos lados.
Y quiero poner ahí un tema, es que las IAs fueron diseñadas para eso. Al final del día es una plataforma que está demandando el tiempo de atención y el tiempo consumido en la plataforma, de tal manera que esta separación entre cuándo es trabajo, cuándo es personal, comienza a diluirse en la misma plataforma. Tercer punto es más multitarea. Ya hemos hablado en otras ocasiones, en otros episodios en Creative Talks, que esta idea de que somos multitask es totalmente falsa. La neurociencia ya comprobó que eso no es verdad. Son cosas que nos hemos inventado para performar más y mejor. Y esto que está pasándonos ahora con inteligencia artificial solo está agravando este tema de la multitarea. ¿Por qué? Porque ahora tienes que estar haciendo 10,000 cosas al mismo tiempo y no pones la misma atención que a lo mejor antes ponías a leer un correo, redactar un correo. Estoy hablando de tareas como muy básicas, pero eso elévenlo a, imagínate que tú eras el de ciberseguridad o puestos que ponen en riesgo realmente las decisiones de la compañía. Y por eso ya no puedes concentrarte y te enfrentas a un número creciente de tareas abiertas sin cerrar, ¿no? Como hay muchas iteraciones que están abiertas pero que no terminan de cerrarse y hay proyectos que siguen ahí y que no necesariamente cumplen estas expectativas de velocidad que tanto se están prometiendo. Y seguramente, Fer, ante este primer diagnóstico, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer como compañía o persona para poder abordar esta primer problemática? Ese es el punto más importante de esta sección. Primero, y quizás muchas de las cosas que diga vayan a sonar obvias, pero pues recuerden que las grandes ideas muchas veces están ocultas en la obviedad. Primero tenemos que comprender que las organizaciones tienen que entender que esto de ahorrar tiempo y trabajar menos se va a llevar a cabo siempre y cuando tengamos lineamientos y procesos de trabajo claros. Hoy en día, cada quien dentro de las compañías usa la IA como Dios le da a entender y si bien algunas se están capacitando, no están capacitándose en procesos, están capacitándose en apretar mejor los botones y usar herramientas y poner mejores prompts y hacer mejor relaciones e iteraciones, pero no están diciendo, oye, toda la empresa tiene que seguir estos procesos. Y dentro de esos procesos, o sea, lo primero que podríamos decir entonces como conclusión es, debemos tener claros los procesos de cómo, cuándo y por qué se utiliza la inteligencia artificial. Y en el mejor de los casos, toda la empresa debería beber de la misma fuente de información en los mismos repositorios salvaguardados por la compañía y no la información por aquí y por allá, ¿no? Eso es lo primero. Pero dentro de estos procesos debería existir pausas deliberadas. Es decir, las empresas deberían tomar cartas en el asunto y ofrecer a los empleados momentos breves y estructurados que regulen el ritmo y que permitan a los usuarios pues, romper con esta cadena de codependencia que hoy se está haciendo para poder seguir adelante. O sea, aquí yo sé que parece contraintuitivo porque es como, oye, yo contraté ya para que todos trabajen más y tú me dices que les ponga unas pausas. Bueno, es que exigir a los equipos que hagan las cosas de manera continua no los va a llevar realmente a ningún lado. Hoy estamos viendo resultados negativos en esta primera fase de la implementación de IA. Yo creo que la IA está abriendo una discusión de dónde es el mejor momento del día en donde humanamente estoy listo para esta interacción con IA y luego no. O sea, velo de esta manera. ¿A qué hora del día revisas de manera mucho más activa tu correo electrónico? Y alguien va a decir, no, en la mañana, lo primero que hago, o al final del día. Eso es más o menos lo que vamos a tener que decidir. En qué momento la actividad está prendida y en qué momento se apaga. Es una nueva práctica que necesitamos nosotros entender cómo hacemos performance junto con esta plataforma. Ahora, estas pausas no solo son de, ay, vamos a tomar un café o a descansar. Estas pausas podrían incluso ser de trabajo colaborativo, de cuestionar, oye, ¿cómo vas con la implementación de la IA en tu área de marketing o de ventas o de comercial? Oye, yo me atoré con esto, pero estoy haciendo estas cosas. Y darse estas actualizaciones naturales, ¿no? U orgánicas que podrían, además de pausar y como liberarte un poco la mente, darte nuevas ideas de cómo las otras personas dentro de la misma organización están resolviendo otros problemas. Segundo punto, anclaje humano.
Como la inteligencia artificial nos está aislando un poco porque nos está haciendo de alguna manera más autosuficientes, ¿no? Si tienes alguna duda, vas y le preguntas a la IA, etcétera. Aquí las organizaciones pueden beneficiarse de proteger tiempo para la conexión humana, que un poco está aunado al primer punto, ¿no? En donde podríamos tener sesiones para argumentar y contraargumentar por qué una idea puede ser mejor que otra, pero ya con argumentos sólidos y no llegar ahí a hacer disque la lluvia de ideas donde nadie tiene buenas ideas y más bien gana la más popular, sino aquí realmente ya ir con un problema semi-resuelto, por decirlo de alguna forma, y entre todos, colectivamente, con esos buenos argumentos, pues tener mejores soluciones, hallazgos, pues sí, propuestas para resolver un problema en común. Recuerda que la IA solo te va a dar una respuesta en el statu quo, es decir, la mejor respuesta posible, pero la mediana, es decir, no se va a un grado de innovación altísimo ni un grado de práctica creativa enorme. Ahí es donde entra este anclaje humano. Entonces aquí es donde se nota la genética creativa de la compañía. Bueno, hasta aquí con el primer punto. Si se dan cuenta, son 2 consejos simples, pero que tienen total elocuencia hacia lo que podemos implementar el día de hoy con estos problemas que estamos enfrentando. Segundo reto que estamos enfrentando es lo que dije, cuando usamos IA, el cerebro comienza a freírse. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, hay algunos estudios que se están haciendo de cómo en realidad, con esto que John decía de que la IA me da respuestas promedio, pues yo empiezo en la interacción a adaptarme a esas propuestas promedio, a tal grado que de repente las empiezo a ver buenas, ¿no? O sea, como que es una ceguera que dices, esto está muy bien, ¿no? Empiezas como a decir y a ser parte de esta condescendencia de la inteligencia artificial, y eso rompe con la promesa de IA como amplificador, porque se nos está diciendo que va, insisto, a impulsar la eficiencia, facilitar el trabajo, etcétera. Pero el problema cada vez más común es que si bien las empresas incentivan a los empleados para que construyan y supervisen equipos complejos de agentes, por ejemplo, no sé, midiendo y premiando el consumo de tokens ahora como indicador de desempeño, o eso está pasando ahora mismo en los equipos, como de, a ver, el que lo logre resolver con menos tokens posibles, pues eso está haciendo que todos estos personas y sistemas en conjunto pues se vuelvan cada vez más promedio. Por lo tanto, eso nos referimos con freír el cerebro. Quizás es exagerado decirlo, pero a lo que nos referimos es que estamos perdiendo esta parte humana de cuestionar a la máquina y con tal de ya no dar más vueltas, de ya no gastar más tokens, de satisfacer a mi jefe, porque además mi jefe está consultando a su vez su propio ChatGPT, y si yo no me acerco a las respuestas que mi jefe está obteniendo de la gente, posiblemente mi jefe no me considere, porque ya estamos en ese punto. Y aquí abro brevemente un paréntesis. Acabo de ver un artículo donde hay diferentes personas en Estados Unidos que se están quejando diciendo que no pueden satisfacer a sus jefes porque sus jefes están esperando que ellos les den las mismas ideas que le da la IA. Entonces, si tú vienes con una idea que contradice lo que la IA me dijo, estás mal. Qué tristeza. Y eso está generando una carga mental, una tensión mental que está trayéndonos problemas costosos en términos cognitivos. Por ejemplo, hay más errores de los empleados justo por esta presión. Está esta fatiga en la toma de decisión por la saturación y este deseo de decir ya, hasta aquí y renuncio. Y les contaremos qué hacer, y además las otras 2 si ahora mismo van al podcast y escuchan el episodio completo de Futuros Creativos. Nos desenlazamos y nos vemos en el podcast. Si quieres escuchar todo el podcast, busca Futuros Creativos Podcast en Spotify, Apple Podcast o en cualquier plataforma en donde escuchas podcast.